Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man. Esta vez hablaré sobre el capítulo 212 de este extraño manga. Y bien, esta semana tuvimos un capítulo algo peculiar, con toques bastante extraños y con escenas que demuestran lo cuestionable que es la voluntad de Denji y en parte también qué tan cuestionable es la mentalidad de Fujimoto. Porque sí, varios contratos que se mostraron en este capítulo son bastante extraños. Pero bueno, como dije, este capítulo se centra en la decisión principal de Denji, y es justamente a quien debe apoyar, si a Yoru o a Morty. Pero además de esto, también nos revela varios temas interesantes como el contrato de Fumiko y de cómo esta cucaracha sobrevivió al arco pasado, como también lo raro que se puede poner este manga con un simple diálogo. Pero bueno, para no dejarlos con el misterio de qué pasó en este capítulo y ya terminó esta intro, pueden suscribirse y compartir el video, dejar sus opiniones y sin nada más que decir, comencemos con el video. El capítulo 202 inicia segundos después donde lo dejamos en el capítulo anterior, con Denji aceptando trabajar con Morty y con Sugo para detener al demonio de la guerra, debido a que le mostraron algo que lo convenció de muy buena manera y no es el hueco en el estómago. A lo que este capítulo inicia con un Sugo bastante aliviado al escuchar que Denji aceptó su propuesta. A lo que Sugo le empieza a explicar un poco la situación y le dice que esté bastante atento a lo que le va a decir, porque ellos están a llegar a su escondite, empezándole a decir a Denji que todo este tiempo ellos han creado 3 planes diferentes para poder detener al demonio de la guerra. Bueno, en ese momento volvemos con Denji, quien vemos que está bastante concentrado y hasta el punto de estar bastante hipnotizado por la ropa interior de Morty en vez de escuchar atentamente lo que le está diciendo Sugo. Pues después de un momento de bastante tensión, Morty por fin baja su falda y por fin Denji recapacita, para seguidamente escuchar a Sugo, quien le dice que con todo lo que le acaba de decir estaría cubierto todo el plan que tiene planificado para derrotar a Yoru, diciéndole que este plan dependerá totalmente de Denji y que de él depende el futuro de la humanidad. Y sí, como es de costumbre, Denji tiene sus pequeñas prioridades claras y se la pasó todo el rato prestando atención a Morty en vez de a Sugo. Puede que estos planes sean que mientras ellos están distrayendo a Yoru, él aproveche para que se la coma para desaparecer las guerras y el miedo a la muerte debido a estas mismas. O puede que sea algo así por el estilo, la verdad no está tan claro que podría ser el plan de Sugo y de muerte. Por lo que sí, al igual que pasó con Denji, solo nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con lo que dijo Sugo y seguir con el capítulo. A lo que al escuchar estas palabras de Denji, Sugo le ordena que vaya y descanse en la enfermería y que lo despiertan en el momento que empieza la batalla contra Yoru para poder llevar a cabo el plan. A lo que seguidamente vemos que Denji hace caso y vemos que va a la enfermería, donde vemos que empieza a reflexionar sobre todo lo que le dijo Muerte y empezando a pensar en la situación de Ase y Yoru. Y es que si no las eliminan, ellas dos desatarán una guerra y de las feas. Pero debido a que, bueno, ya sabemos que estaba prestando atención a otra cosa, no pudo prestarle atención al plan de Sugo y ahora no sabe qué hacer, empezando a pensar de cómo arreglar todo ese desastre. Pero justo en ese momento vemos que Denji empieza a pensar en Yoru y en el beso que le dio momentos antes de jugar con su freno de mano, pero también empieza a pensar en Morty y en cómo hace unos minutos le mostró sus panties, pensando en quién de las dos tiene razón o a cuál de las dos le tiene que hacer caso para poder arreglar todo. Pero en ese momento, Denji empieza a pensar que si sería buena idea jugar con el ganso en medio de la enfermería, a lo que mientras Denji va a poner manos a la obra y jugar con su control y mover la palanca de cambios, vemos que una voz misteriosa le dice que si le echa una mano, a lo que vemos que debajo de su cama está la Digo, está nuestra querida Fumiko Mifune, sí, personaje que no ha hecho nada malo y que claramente tiene buenas intenciones con Denji. A lo que al escuchar su voz, Denji queda bastante sorprendido, pero antes de poder decirle algo, esta pendeja le dice que se calle y preste atención, presentándose como Fumiko Mifune, advirtiéndole a Denji que no le haga caso al demonio de la muerte, porque al final, como todas, simplemente lo está usando. A lo que Denji le pregunta si lo está diciendo en serio, a lo que Fumiko le dice que sí, que solo piense bien en la situación y todas las consecuencias que tendrá el mundo si acceden a ayudar al demonio de la muerte. Y es que se elimina al demonio de la guerra, que evitaría que la profecía de Nostradamus se cumpla y en vez de tener una guerra eterna, el demonio de la muerte provoque el fin de la humanidad como dicta la profecía. Preguntándole si no es obvio que al ser el demonio de la muerte no tendría ningún sentido que a ella le gusten las masacres y todo lo relacionado a la muerte. Diciéndole que diga lo que diga, ella no es tan buena como aparenta. Pero ante esto, Denji le empieza a contradecir, diciéndole que ella es alguien buena y si no lo fuera, ¿por qué lo trajo a ese lugar para que esté seguro? Pero ante esto, Fumiko le dije que deje de ser tan tonto, dejando bastante sorprendido a Denji ante esta respuesta, a lo que Fumiko reafirma su punto, diciéndole que debido al demonio de la muerte, tanto agentes de seguridad pública como ella misma han muerto varias veces. Pero al escuchar esto, Denji queda bastante confundido, preguntándole a Fumiko que a qué se refiere que ella ha muerto, si en ese momento ahí la ve vivita y coleando. Pero Fumiko sonríe y le dice que claro, ella está viva. Y le empieza a contar una pequeña historia a Denji, y es que a los 14 años Fumiko hizo un contrato con un demonio bastante curioso. Demonio que la verdad no tengo ni idea si puedo mencionar en YouTube, pero como no me dio tizo me da un poco igual.
Así que sí, Fumiko usa un contrato con el demonio de las enfermedades de transmisión sexual y empieza a explicarle las condiciones de este contrato. Y es que todas las personas que tengan coito con ella se transforman en Fumiko, tanto en cuerpo como en mente. Y justo después de hacer el contrato, ella aprovechó para irse acostando con todas las personas posibles dentro de Japón como también fuera de este, extendiéndose como una plaga que existe en todos los países. Pero debido a la aparición de las guerras, su número de clones se ha ido disminuyendo poco a poco. Pero debido a esto, ha ido recopilando información de otros países, y que gracias a eso, se ha dado cuenta que sin la aparición del demonio y la guerra, igualmente el mundo estaba lleno de guerras. Pero también debido a esto, el mundo también se ha sumido en interminables muertes que tampoco ha provocado el demonio la muerte. Lo que la lleva a una pequeña conclusión, y es que con demonios o no, simplemente la humanidad está destinada a extinguirse por su propia estupidez. Esperen, podemos acá cortar un momento, y es que, Fujimoto, ¿qué carajos tienes en la cabeza? ¿Y por qué el contrato de Fumiko es así? Está bien que le quieras hacer inmortal para no darle el gusto a nadie, eso ya lo sabemos, no te gusta ver feliz a nadie, pero ¿por qué tenías que usar ese contrato desde los 14 años? O sea, ¿qué carajos? ¿Por qué se te ocurre hacer esto con una chica de 14 años y que se acueste con todo el mundo? En serio, no sé qué tiene en la cabeza Fujimoto y creo que se está pasando con lo que se está fumando. Porque bueno, una cosa es poner algo medio subito de tono como estos últimos capítulos. Pero carajo, esto ya es bastante incómodo y hasta algo turbio. Pero ¿qué se puede esperar del que puso incesto en Fire Punch? Así que no sé, es esperable supongo. Pero bien, ya volviendo con el manga y después de decir esta vaina tan incómoda, vemos que Fumiko le explica a Denji que si el demonio y la guerra lo llega a usar para devorar al demonio y la muerte, esto llevaría a que la humanidad se vuelva inmortal, y es que al final daría lo mismo si inicia una guerra eterna o no, porque ya de por sí es algo que está pasando en la actualidad. Así que, ¿qué más daría una guerra más? Al final la humanidad se aburriría de tantas guerras sin ningún sentido. A lo que después de escuchar esto, vemos que Denji le empieza a dar la razón a Fumiko. Pero seguido a esto, ella le cuestiona algo, y es por qué cree que Yodo no la ha transformado en un arma, revelándole que es debido a que Yodo está enamorado de él, tratando de convencerlo, diciéndole que en un mundo sin muerte él podría vivir una vida feliz y eterna junto al demonio de la guerra. Y vemos que con solo pensar en esa idea, Denji se pone bastante nervioso y se sonroja al pensar en esa vida con así con Yoru. Pero como todo personaje femenino de Chainsaw Man, ella también empieza a revelar sus verdaderas razones. Y es que en el dado caso de que Yoru gane, Fumiko le pide a Denji que le haga un pequeño favor, y es que le pide a Yoru que le perdone la vida a ella y a todas las Fumiko Mifune. Pero tras escuchar esto, Denji se da cuenta de algo, y le pregunta si acaso ella tampoco lo está usando a él, porque al final solo le está diciendo eso para que Yoru le perdone la vida y pueda seguir extendiéndose alrededor del mundo. Pero aquí Fumiko le saca la carta ganadora para convencer a Denji y asoma su mano debajo de la cama, mostrando una pequeña foto. Una foto donde digamos que se ve como Dios la trajo al mundo, dejándole esta pequeña foto a Denji retirándose de la escena. A lo que este capítulo termina con Denji tirado en la cama sosteniendo la foto, con un brazo debajo de las cobijas, diciéndole a Fumiko que ella ha sido una chica estupenda. Fujimoto, ¿pero qué carajos acabo de leer? ¿Sigue errado si digo que el próximo capítulo inicia con Denji estrangulando a la marmota? O sea, estamos hablando de Denji, un personaje que haría de todo para liberar sus más bajos instintos, y creo que no estoy exagerando si digo que estos han sido los capítulos más raros que hemos tenido Chainsaw Man en mucho tiempo. Pero mejor hablemos de lo principal antes de que nos volvamos locos, sobre todo con estas escenas. Y es que bueno, este capítulo no dejó mucho de qué hablar, hay que ser honesto, fue un capítulo bastante sencillito. Pero mierda, si hablamos del contrato de Fumiko, tenemos que hablar y bastante. Y es que sí, después de bastante tiempo, supimos el demonio con el que había hecho contrato la cucaracha de Fumiko y por qué sobrevivió el contrato de senectud. Y es que hizo un contrato con el demonio de las enfermedades de transmisión sexual. Y es que aparentemente este demonio es bastante poderoso y con una habilidad que, si soy honesto, está bastante rota. Y es que con solo el simple hecho de que haya más de una Fumiko en el mundo y alrededor de todos los países, la verdad lo hace bastante poderosa. Prácticamente descubrió la inmortalidad solo con el hecho de tirarse a todo el mundo. Ignoremos el hecho de que este contrato lo hizo a partir de los 14 años. Solo ignoremos eso y el resto está bien. Pero eso sí, lo más curioso que menciona este capítulo es que se mencionó que de vez en cuando se van pasando información. No sé si se da como una mente colmena o se da tipo, se muere una y se traspasa todo lo que sabe las otras. Creo que sería la primera porque tendría mucho más sentido con lo que dice. Pero mejor dejemos este tema porque es bastante incómodo y hablemos de lo más interesante y es la elección y el bando que Enji va a tomar a partir de este capítulo. Y es que, como mencioné en la introducción, este capítulo juega bastante con el dilema de Denji sobre a quién de las dos va a seguir, dejando por un lado acabar con Yoru y evitar una guerra eterna, pero con la probabilidad de que muerte destruya el mundo, o la de acabar con muerte, pero a cambio de tener una guerra eterna y un posible romance entre Denji y Yoru. Y es que Fumiko deja este dilema bastante en la balanza, y es que aparentemente la profecía sigue en pie y debido a varias interpretaciones que uno puede tener, es bastante difícil elegir a cuál de las dos debe apoyar. Y es que como mencionó Fumiko, Yoru sigue amando a Denji. Incluso esto puede llevar a que Denji apoye a Yoru en vez de a muerte. Y esto le puede mantener en pie debido a la promesa que hicieron ambas y al encontrar a alguien quien realmente ama a Denji.
Es posible que se vaya por esta opción. Al final Denji no conoce nada a muerte y con solo mostrarle su ropa interior no creo que Denji se vaya de su lado. Pero bueno, ¿qué lado será el correcto? Quién sabe. Al final la humanidad está condenada y cualquier opción puede funcionar. O pueden que haya una tercera opción y Denji se vaya y deje que todo se resuelva solo. Opción que no creo que pase, pero igualmente está esa posibilidad. Pero bueno chicos, eso ya sería todo por este capítulo. Déjenme en los comentarios qué opinan de este capítulo. ¿Creen que es el capítulo más raro de Chainsaw Man en la actualidad o es uno bastante normal comparado al resto del manga? Si les gustó el video, dejen su like para hacer más videos relacionados a Chainsaw Man. Y sí, sé que esto desapareció por bastante tiempo, pues ya la otra semana volveremos al ritmo habitual de siempre con videos de Chainsaw Man como también de otras cosas. Pero bueno, si no estás suscrito y te gusta este contenido, considera suscribirte y formar parte de esta pequeña comunidad que estamos formando. Y sin nada más que decir, les ha hablado Jagger H y nos vemos en la próxima.